Nuestro penúltimo día en Islandia estuvo marcado por el regreso en dirección al oeste, más exactamente a la península de Reykjanes, considerando que el aeropuerto se encuentra en Keflavik. Claramente nuestro regreso estuvo marcado por visitar aquellos lugares que no pudimos ver en el sexto día, ya que había muy mal tiempo. Si no recuerdas, te dejo el enlace justo arriba a la derecha. Partimos muy temprano en la mañana en el lago y el glaciar Jökulsárlón, para luego muy cerca de allí ir a la playa de los Diamantes o Diamond Beach y observar los hielos de glaciar en el mar. A mediodía nos dejamos sorprender por otro glaciar y su lago Fjallarárlón, y en el atardecer nos dejamos caer en el cañón de Fjallajökull a fin de observar el desgaste geológico del río que cruza por allí. Si eres uno de los que está buscando conocer las maravillas de la costa sur de Islandia, ponte cómodo o cómoda y disfruta. Lo que no se pudo ver ayer por un tema de clima, hoy día sí lo vamos a poder ver. ¿Y qué son los hielos de este glaciar? Que ahí voy a colocar el nombre, porque es muy difícil el islandés y en verdad no me acuerdo mucho. Pero la vista compensa, 7:30 de la mañana pasadas en realidad, y ahí atrás tenemos el glaciar y los hielos que obviamente están cayendo a este brazo de mar y obviamente este pequeño, no sé si la palabra correcta es estuario, pero que sí en el fondo se mezclan las aguas dulces con las saladas del hielo y del mar, y que ciertamente permiten comprender claramente esta acción propia de la naturaleza. Lo importante de ello es que estamos al fin en este destino y quisiera compartir con ustedes algunas tomas y algunas imágenes. Y ¿qué podemos decir? Además del frío que hace, porque hace un frío, no voy a decir la palabra mala, pero sí es un frío bastante potente. Dos cosas importantes. Primero, los glaciares y los hielos siempre son agentes de cambio climático también. ¿En qué sentido? Generan microclimas. Por ejemplo, cuando veníamos en ruta hacían 11-10 grados y ahora prácticamente hacen como 4 o 5 grados, solo por estar cerca de acá. Eso es lo primero. Y lo segundo, es importante mencionar que los glaciares en general que existen en el planeta, aquí en Islandia, en Chile con respecto a los campos de hielo norte y los campos de hielo sur, son remanentes, son resabios, son residuos de la última glaciación del planeta, que fue aproximadamente entre los 25.000, inclusive 30.000, hasta los 10.000 años, cuando comienza el aumento de las temperaturas progresivas de este planeta. Este planeta ha estado a lo largo de su historia geológica lleno de cambios climáticos, climas tropicales, donde la atmósfera tenía dióxido de carbono, y un montón de gases que generó un efecto invernadero, ¿no? Y épocas de frío, no fue una glaciación, fueron muchas y varias y miles. Y esto es un pequeño resabio de la última glaciación del planeta. Estamos hablando inicios del Holoceno, aproximadamente. Las evidencias indican que hace 40.000, inclusive un poquito más, en realidad mucho más, comenzaron las glaciaciones del planeta por un largo periodo. Y luego comenzó un enfriamiento progresivo del planeta. Nuestra especie, cuando aparece, ¿no?, el Homo sapiens sapiens, y cuando a la vez coexistió con el Homo sapiens neandertal, tuvieron que enfrentar esta imagen muy en lo cotidiano. Cuando los niveles del planeta disminuyeron, cuando las precipitaciones en forma de nieve aumentaron, y donde se claramente armó todos estos puentes de hielo que conectaron en este caso Sudamérica con Australia, Nueva Zelanda, el sur de África, y los polos obviamente también aumentaron, pero también se generó este puente de hielo, el famoso puente de estrecho de Bering, que permite comprender la teoría del poblamiento americano. Y todo esto que estoy relatando tiene que ver un poco con esta evidencia geológica, pero que también es histórica. Por eso es tan importante, ciertamente, además, cuidar esto, porque esto es parte de la historia de nuestro planeta. Y es muy importante tomar conciencia de evitar promover el calentamiento global, tratar de utilizar energías renovables, recoger un acto tan simple como recoger un papel de plástico de la calle,
evitar o promover el reciclaje, evitar utilizar gases contaminantes. Los irlandeses tienen en sus museos respectivos, cuando abordan estos temas, un discurso muy fuerte y concientizador con respecto al tema del calentamiento global. Eso lo demuestran en cosas tan sencillas como sacarle una foto todos los días del año o una vez al año al mismo glaciar. Y es impresionante que por lo bajo, desde el año 2000, 2002, 2007, 2009, los glaciares han aumentado dramáticamente. El frío era pero tan potente, que si has prestado atención, empecé a pronunciar mal y a tener equivocaciones como esta. Decir lo contrario a lo que pensaba. De ahí lo corregí, que los glaciares están disminuyendo su tamaño. Este mismo glaciar aproximadamente está un poco más adelante. Y hoy día está así. Indistintamente que los glaciares se muevan, pero los glaciares claramente disminuyen. Y es real. Es probable que los glaciares en un minuto desaparezcan. Y de esa perspectiva solo depende de nosotros. Por eso, una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo de Islandia tiene que ver con el uso de los autos eléctricos. Está muy masificado acá el uso de los autos eléctricos. Por ejemplo, nosotros arrendamos para andar acá un auto diésel, un Kia 5 diésel, súper bueno, nada que decir. Pero los irlandeses utilizan autos mayormente eléctricos. Tesla, las mismas marcas como Kia, Mitsubishi, mayormente autos coreanos y japoneses eléctricos. Y principalmente también porque acá la energía eléctrica es muy barata, prácticamente muy al costo para pagar un auto eléctrico si hablamos de recargarlo. Y desde esa perspectiva también es importante señalar que, y recuerdo que la energía acá es prácticamente gratuita. Toda la energía que genera este país para calefacción, para la electricidad, es energía geotérmica y energía eólica. Entonces, este es un país que lleva la delantera a nivel mundial y es potencia mundial en lo que respecta a reciclaje y uso de energías renovables, para evitar precisamente que los hielos, que son agentes moderadores de cambio climático, pero en positivo, mantener frío el clima del planeta, no se le ven. Depende solo de nosotros cuidarlo. Hey, tías. Lo que no se pudo hacer ayer se está logrando hacer hoy porque el día acompaña. Son pasaditas las 7:30 o antes de las 7:30 y estamos acá. Mira. ¿Qué pasó? ¿Ves? La partidura del hielo es como... ¿Partidura? Ah, ¿cómo eso, güey? No, ¿ves atrás de estas dos? Sí. Hay como... Es como si terminara el glaciar y está partido así, ¿ves? Ajá. ¿Ves cómo se ve? La acción abrasiva del viento y la naturaleza. Amor, impresiones, espera. Impresiones de este lugar, pequeña. Es tu primera vez que estás tan cerca de hielos milenarios, ¿no? Que podrían tener entre 25.000 y 10.000 años atrás. Estos hielos datan de la última glaciación del Cuaternario. ¿Qué impresión tienes de este lugar? Por favor, cuéntame. Para ser sincera, no pienso en sus años. Ajá. Solo pienso que se ven muy lindos. Que yo lo pienso desde el punto de vista geográfico. Y yo, qué lindo color, ¿cierto? Está hermoso. Así que eso, estos son los remanentes de la última glaciación del Cuaternario, correspondiente a los mediados tirando para finales de la última era... No, sí, tiene que ver con la era del hielo, pero tiene que ver con la última era geológica de la Tierra, ¿no? Particularmente el Pleistoceno, ¿no? Que tiene que ver con un poco las alzas de las temperaturas y que comenzó este proceso de deshielo progresivo y el aumento de las temperaturas de este planeta, y que obviamente dieron forma a todos estos valles y a todos estos lagos de origen glaciar, aunque técnicamente no estamos en un lago, sino en un punto de conexión donde para allá está el mar, el océano Atlántico, en realidad océano Atlántico, pero ártico porque es muy gélido, y obviamente estos hielos. Y aquí viene el apelativo de que Islandia es un país y una tierra de hielo. Disculpen si hablo pésimo, pero hace tanto frío que la boca se me congela. Por lo bajo acá la temperatura del auto bajó de 10 grados al tiro, 5.
creo que menos. Ahora. No, menos, porque obviamente el glaciar y estos hielos son agentes de... generan microclimas. Oh, estoy hablando pésimo. Así que eso. Eso. Ya, amor, seguimos explorando. Mira, mira, Chao, Pau. mira. Ajá. Chao, Pau. Y llegamos al siguiente glaciar, que es lo que tenemos acá. Pero ojo, tanto el que está allá como el que está acá y el que estuvimos en delante, muy temprano en la mañana, corresponden al mismo glaciar, solamente que son distintas caídas o distintas lenguas, en un lenguaje un poco más vulgar o menos coloquial. Pero corresponden al mismo glaciar, que es el más grande de toda Islandia y el más grande de Europa, de todo el continente europeo. Así que nada, obviamente está el típico lago que se produce producto del deshielo. De hecho ahí está el hielo, lo cual forma parte normal del paisaje, pero al igual que los otros ya glaciares que caen, ha ido retrocediendo, lo que marca claramente este punto de inflexión o retroceso de los mismos producto del calentamiento global. De hecho, hasta hace un par de años esto también, o sea, no un par de años, 10, 15 años, esto tenía un poco más de hielo claramente hacia esta dirección donde estoy yo, y ahí estamos. Ahora justamente abajo, no sé si se logra ver, hay unos botes que van a hacer una actividad turística de acercamiento a estos hielos que claramente, y como ya se había dicho anteriormente, son milenarios. Era una actividad extremadamente cara, algo así como un poco más de $100 por persona, me parece muy carísimo. Así que yo prefiero estar a solas disfrutando de esto y con un paraje impagable. Video para nosotros y los amigos. Ya, el cuarto video, porque están separados. ¿Y dónde estamos? Por favor, cuéntanos. En Islandia, el hermoso glaciar. Brazo o lengua del mismo glaciar, ¿no? El glaciar más grande de Europa. Ya, ok. Y nada más que decir, solamente observar, No hay palabras. Creo y opino lo mismo que mi amada esposa. Allá tenemos el brazo del otro glaciar, que es un brazo bastante grande. Es el glaciar más grande de Europa.
De hecho, el que estuvimos la mañana no es ese, sino es otro que está bastantes kilómetros, 20 kilómetros más atrás. Y estamos acá. Y estamos haciendo ahora el retroceso de retorno rumbo a dirección a Reykjavik, que es la capital, pero no vamos a pasar por Reykjavik porque nos vamos a ir de a poco directamente al aeropuerto, es decir, en la ciudad de Keflavik. Y es ahí donde vamos a alojar la última noche. Así que eso, dejo con este paraje que es preciosísimo. Y aquí voy a permanecer en 1 minuto o menos para que se contemple la tranquilidad de este paraje. Y cerramos las excursiones del día con un outfit entre comillas diferente porque me cambié la chaqueta porque aquí hacen 15 grados. Me emocioné. 15 grados y no los 5 ni los 4 que decían en el glaciar. Y que, porque se ve acá, es un cañón. No como el de Estados Unidos, pero al fin y al cabo es un cañón que se produjo por el desgaste del río que aquí fluye. Un río que por supuesto procede de uno de los glaciares de Islandia. Vamos a ver qué se teje y qué vistas hay para poder sacar fotos. Y llegamos a una de las vistas más lindas del lugar, una quebrada, un cañón, según los islandeses. Para mí más una quebrada, pero también podría ser un cañón. Mayormente no vamos a entrar en diferencia ni hacer una clase de geografía como la que hicimos antes, pero sin lugar a duda una vista maravillosa de película. Y nada, Islandia es como casi un país de otro planeta. Mañana se nos vienen cosas interesantes, muy lindas y buenas. Vamos a testimoniar cosas que nos parezcan. Solamente para venir acá, y resulta digno de comentar, antes de venir acá, bueno, venía manejando, y es muy típico acá en Islandia que te ponen un letrero, precaución con animales en la vía. Y en este país existen cabras que de repente se echan a dormir en pleno camino, en plena calzada, en plena carretera. Y casi atropello una, si es que, bueno, en realidad estaba transitando, ¿no? Pero como que se iba a echar en la carretera a dormir o a reposar y al final siguió. Menos mal casi que freno y guardo precaución con este animalito. Cabras que por cierto fueron introducidas en esta isla hace casi 1000 años atrás. Así que eso, dejo con esta vista maravillosa. Detrás de bambalinas para ir contando el cómo se llega o el cómo se va. Ahora nos estamos yendo de este cañón, que es abajo de un precipicio igual grande. Es el cansancio, es la lluvia, es el sol o es el viento. Es lo que te puedes encontrar en Islandia. Y si antes teníamos 15 grados, ahora yo creo que tenemos unos 10, 9 y está empezando a llover. Eso es Islandia. Y tenemos que caminar hasta ahí al fondo, no broma. Debajo de esta colina. Pero no más duro que cuando subimos a las vistas de la cascada de Skogafoss y más arriba. Espero estar pronunciando bien. Así que eso. Seguimos en lo que para este hermoso país. El último capítulo dedicado a este sorprendente país lo destinaremos a la ruta de las aguas termales, en dirección a la península de Reykjanes, muy cerca de donde existe actividad volcánica y por tanto actividad geológica y termal.
Nos despediremos de Islandia primeramente en el río Reykjadalsá, donde después de subir algunas cuestas y pendientes es posible encontrar instalaciones aptas para poder bañarse en este y cuyas temperaturas oscilan entre los 40 y 85 grados Celsius. Los locales conocen el lugar como Reykjadalur. Más por la tarde, coronaremos nuestra experiencia islandesa en las famosas instalaciones de Blue Lagoon, o en islandés Black Ljónit, una de las atracciones más visitadas del país y donde las vaporosas aguas surgen de una formación de lava. Las aguas termales de este recinto son ricas en minerales como el silicio y el azufre, y bañarse en Blue Lagoon ayuda a personas que padecen de enfermedades en la piel como la psoriasis. La temperatura en este lugar oscila entre los 37 y 39 grados Celsius. ¿Te gustaría alguna vez sentir el intenso frío de un glaciar o al estar cerca de este? ¿O bien experimentar el baño de un río caliente mientras afuera en la intemperie hace frío? Si es así, házmelo saber en los comentarios. Dale like, suscribe y sigue atento para mis próximos viajes porque se vienen más sorpresas. Hasta la próxima.